Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 13. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Agradecemos, Señor, en esta hora y en este momento tu presencia en nuestras vidas. Te pedimos, te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe al ministrar hoy esta tu palabra. Que cada uno de tus hijos y de tus hijas reunidos aquí, Señor, puedan hoy abrir sus mentes y corazones para recibir esta palabra. Al mismo tiempo, quienes se nos unen a través de la radio, la televisión, sea tu mano maravillosa, Señor, obrando, fluyendo, tocando y ministrando, Señor, las vidas de ellos. En el nombre de Jesús, creemos, Señor, que hoy tu presencia y tu palabra nos bendecirán. Para la gloria de Dios lo proclamamos. Amén y amén, Señor. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Vamos a hablar por algunos minutos entonces de este versículo, y en realidad casi todo el capítulo 19, que marca la historia fascinante de Elías, y sobre todo enfocado a esta pregunta que el Señor le hace en varias oportunidades a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Esa es la pregunta que vamos a analizar en el día de hoy, de acuerdo a la vivencia que tuvo Elías en ese momento en donde el Señor le pregunta a él: ¿qué haces aquí, Elías? Todos los que conocemos de la palabra del Señor y que hemos leído varias veces este episodio, sabemos que Elías era un profeta que había sido llamado por Dios y que por mandato de Dios había profetizado y también había orado para que no lloviese durante 3 años y medio. Luego volvió a orar y la lluvia volvió. Además hizo un tremendo milagro delante de 450 sacerdotes de Baal, enfrentándose en el Monte Carmelo para desafiarlos y también desafiar al pueblo a que dejaran de tener el doble pensamiento que tenían, la realidad de claudicar en 2 pensamientos. Elías lo que quería era que el pueblo viera quién era Jehová, Dios de Israel. Y de esa manera desafía entonces a los profetas de Baal para que de esa forma el Dios que responda por fuego sería el Dios de Israel. Ese milagro que hemos leído y hemos oído muchas veces fue frente a todo el pueblo de Israel y también estos 400 profetas de Baal, y dice 450 profetas de Acera, un total de 850 profetas. Allí en ese momento Dios se manifestó a través del profeta Elías y demostró que Jehová es el Dios verdadero y es el Dios todopoderoso. La Biblia nos señala de que en ese momento descendió fuego del cielo. Elías preparó, restauró el altar, colocó las piedras, colocó la leña, destazó el buey, lo cortó en pedazos, lo puso sobre el altar, luego hizo una zanja alrededor del altar, lo llenó de agua, y puedo decir vació agua sobre el altar, sobre el buey, la leña, las piedras, y la zanja se llenó de agua. Y aún así el Dios del cielo respondió con fuego y consumió el buey, la leña, las piedras y el agua de la zanja. Amén. Totalmente un milagro que nadie podía siquiera recrear de ninguna manera. Por lo tanto, el Dios de Israel respondió con todo su poder allí. Cuando ven esta realidad y ven este tremendo milagro en el Monte Carmelo, todo el pueblo de Israel tenía un temor enorme hacia el profeta Elías, porque era un hombre de Dios. Sabían
que Dios estaba con él. En todos los milagros que Elías realizó y que por supuesto Elías tomó parte, el pueblo de Israel sabía perfectamente que Dios estaba con Elías. De esta forma entonces nadie se atrevía a enfrentarlo, ni nadie se atrevía siquiera a tocarlo, porque Elías era el hombre de Dios. Ante esta victoria entonces, todos podrían imaginar que todo en Israel iba a cambiar. Recordemos un poco la historia. La historia nos relata de que Jezabel, la esposa de Acab, el rey de Israel, había traído la adoración a Baal y a Acera al pueblo de Israel. Recordemos que Israel era un pueblo que tenía un solo Dios, pero que lamentablemente con esta mujer Jezabel, Israel se había tornado en una adoración a otros dioses y comenzó toda una apostasía terrible en Israel. Por esa razón Dios había enviado la sequía sobre Israel para que el pueblo se volviera a Jehová. De esta forma entonces Jezabel, que había incorporado esta adoración a dioses paganos, había llevado a todo el pueblo de Israel a claudicar en dos pensamientos. Adoraban un rato a Baal y otro rato adoraban a Jehová. Y de esa manera entonces el pueblo no sabía realmente a quién adorar, porque la manifestación de Dios había cesado en cierta manera y ellos no sabían realmente quién era Dios. Esa fue la confusión tremenda que había en Israel. Por eso Elías desafía a los profetas de Baal, que eran los representantes de esta adoración pagana, para que demostraran ellos quién era el Dios real de Israel. De esa forma entonces le da la oportunidad primero a ellos, y de acuerdo a la historia bíblica estuvieron desde la mañana hasta pasado el mediodía tratando de que su Dios Baal respondiera con fuego y consumiera el holocausto que ellos habían levantado, y de esa forma entonces demostraran a todo el pueblo de Israel que ese Dios Baal era el Dios de Israel. Elías sabía que no sería así. Elías conocía muy bien al Dios todopoderoso de Israel, por lo tanto sabía que Baal no iba a responder por fuego porque no era Dios. Y en ese sentido entonces, cuando los profetas de Baal y Acera hacían su sacrificio, Elías se burlaba de ellos, sarcásticamente les decía: griten más fuerte, posiblemente su Dios esté ocupado, él posiblemente no les oye. De esa forma él se reía y se burlaba de los profetas de Baal y Acera. No pudieron hacer descender fuego del cielo. Y cuando vino el turno de Elías, el Dios de Israel respondió con todo su poder. Y allí Israel se dio cuenta que Jehová era el Dios de Israel. De esa manera entonces Elías toma su espada junto a muchos otros hombres más del pueblo de Israel, lleva a los profetas de Baal hasta el río y les corta la cabeza allí. Ante esa victoria uno piensa y dice: bueno, aquí todo cambia. Dios respondió, el Dios de Israel es real. Pero Jezabel, la mujer que había incorporado toda esta adoración pagana, no se arrepintió. A pesar de la victoria de Elías y a pesar de que todo el pueblo vio con sus propios ojos que Jehová era el Dios de Israel, aún así esta mujer no se arrepintió. Y la esposa de Acab, Jezabel, al saber la derrota de los sacerdotes de Baal, envía un mensaje a Elías y ella dijo que no pasaría el día de mañana o el día siguiente sin que ella ponga la vida de Elías como la de uno de esos profetas que él mató. ¿Qué hacer cuando la mujer se pone así, no? No me mire así, lo acabo de decir y ya lo dije. ¿Qué hacer cuando una mujer se pone en esa posición? Que cuando usted piensa que todo cambia, que todo se arregla, se pone peor. Es una situación compleja y esta mujer, Jezabel, no se arregló con nada. En otras palabras, se puso peor. Ahora lo que quería era matar a Elías. No era una novedad, lo quería matar antes, mucho antes. Lo andaban buscando para matarlo. Esa era la realidad. Pero aquí le manda un mensaje que no pasaría el día siguiente
sin que ella pusiera la vida de Elías como la de uno de esos profetas que él había matado. ¿Qué pasó aquí? La historia comienza a mostrarnos una realidad y una situación muy compleja en la vida de un gran hombre de Dios. No hay duda de que Elías era un hombre de Dios. No hay duda de que Dios estaba con él. No hay duda de que el poder de Dios fluía a través de Elías. Y no hay duda de que la manifestación de Dios era constante en la vida de Elías. Pero aquí, al oír Elías las palabras de Jezabel, huye asustado. Huye asustado. Y entra, como le llaman hoy día, en una depresión. Vamos a llamar eso para que entendamos un poco. Ese miedo terrible que viene a la vida de Elías lo lleva a sentir que sencillamente está a punto de morir. Y peor, lo iban a matar. Lo da por hecho y lo que hace es huir para que no le maten. Esto le hace caer entonces en esta profunda depresión. Imagínese a este profeta, imagínese a este hombre de Dios que había hecho tremendos milagros, que había hecho tremendas cosas en la mano de Dios, que sin temor había degollado a estos 400 profetas o 450 sacerdotes de Baal junto al río. Pero ante la amenaza que viene de esta mujer Jezabel, viene un profundo temor sobre él y huye al desierto. Parecía que todo estaba arreglado, pero Jezabel cambió el panorama totalmente. No sé cuántas veces usted en su vida ha enfrentado situaciones o complejas situaciones en las cuales de alguna forma se ve una luz de esperanza, un rayo de esperanza, como que parece que se arregló y después no es así. La frustración, el temor es increíble cuando golpea nuestras vidas. Puede provocar cosas increíbles en la vida de una persona. Y aquí no importa qué tan cristiano es usted, qué tan hombre de Dios es, no importa cuán grande usted sienta la presencia de Dios en su vida, cualquiera de nosotros puede caer en esta situación ante una situación adversa. ¿Qué es lo que sucede aquí? El temor que siente Elías al recibir la amenaza de Jezabel, huye al desierto. No quería comer, solo dormía, de acuerdo a lo que la Biblia nos muestra. Elías dice, se sentó debajo de un enebro y lo único que quería era morir. Dice la Biblia que él decía que deseaba morir. Deseaba morir. Todo el día debajo de un árbol, durmiendo y deseando morirse, sin comer absolutamente nada. La frustración. ¿Se ha sentido frustrado alguna vez? ¿Se ha sentado en el living de su casa sin querer hacer absolutamente nada? ¿Se ha despertado una mañana sin querer levantarse? Quizás no hay un miedo terrible, pero sí hay frustración. De que las cosas que usted estaba haciendo, quería lograr, no se han logrado. Lo que quería alcanzar, no lo pudo alcanzar. Lo que quería realizar, no lo pudo realizar. Y ahí está, en esa frustración. Todos los días, si puedo decir así, nos ponemos metas, nos ponemos algún anhelo por alcanzar. Algo queremos hacer. No siempre nos resulta, no siempre lo logramos, no siempre lo alcanzamos, pero hay cosas que pueden pasar y no hay un problema, pero muchas cosas nos frustran de tal manera que no tenemos ganas de hacer absolutamente nada más. Y así estaba Elías, sentado debajo de un enebro, queriendo morirse. Por un lado, Jezabel le manda la carta y le dice que lo iba a matar al otro día. Ahora lo que deseaba era morirse. Y le decía a Jehová, quítame la vida.
pues no soy mejor que mis padres. Hace algunas semanas atrás hablé un poquito acerca de eso también. Pero qué importante poder ver esta realidad. Estamos hablando aquí de un hombre de Dios. Estamos hablando aquí de un hombre que Dios respaldaba absolutamente. Pero aquí estamos viendo un área en la vida de este hombre de Dios que quizás nosotros nunca imaginamos que la tenía. ¿Qué es usted? Usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios. No importa cuán pequeño o cuán grande se sienta la presión que está sobre su vida, en algún momento va a provocar lo que provocó en Elías. Y es ahí en donde nosotros tenemos que saber qué es lo que debemos hacer. Cada palabra en la Escritura, de acuerdo a lo que Pablo dice a los Corintios, ha sido escrita para nuestra instrucción, para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos cometieron en el pasado. O sea, esta historia de Elías no tan solo está para magnificar el poder de Dios, sino también para mostrarnos, como dice Santiago, que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Cuando dice sujeto a pasiones, significa que tiene sentimientos y tiene emociones, los cuales le llevan a sentirse bien o sentirse mal. Usted y yo tenemos periodos en nuestra vida los cuales nos sentimos bien o nos sentimos mal. Usted le pregunta a un hermano de pronto y le dice: hermano, ¿cómo se siente? Me siento mal. ¿Y por qué se siente mal? No sé. Y usted dice: pero ¿cómo te sientes mal y no sabes? Hay ciertos momentos en los cuales nuestros temores son los que nos llevan a hacernos sentir de esa manera. Y aunque no tengamos un motivo específico, lamentablemente nos hunde y nos frustra de tal manera que no queremos hacer absolutamente nada más. Muchas veces usted y yo nos hemos sentido sin ningún ánimo, sin ningún deseo, sin ninguna gana de estar en la iglesia, de estar en el culto, de venir a la reunión. Hemos sentido, en otras palabras, esa frustración tan grande que no sabemos de qué viene, de qué ocurre o por qué nos sentimos así, pero no tenemos ganas de nada. Y ahí estaba Elías. La historia nos relata de que se le apareció un ángel. Y cualquiera de nosotros, si se aparece un ángel, nosotros quedamos extraordinariamente emocionados, impactados. ¿Te gustaría que se te apareciera un ángel, hermano? Sería extraordinario. Aquí se le apareció el ángel, pero Elías estaba durmiendo. Alguien dice: no sirve de nada que se aparezca el ángel si estás dormido. La diferencia es que el ángel lo despertó. Lo despertó. Imagínate, ¿cuánto darías porque se te presentara un ángel? Sería algo extraordinario para ti, para mí, que se nos presentara un ángel. Nosotros andamos así, a ver si logramos ver. Elías estaba dormido. Su condición emocional, puedo decirlo así, no estaba bien. El ángel viene, lo despierta y le pide que se levante y coma. Levántate y come. Estaba postrado, estaba, ¿cómo decimos nosotros los chilenos? Estaba echado. Para que una persona esté así, su estado anímico está horrible. Una cosa es estar sentado, otra cosa es estar echado. Discúlpeme, trato de hacerle ver esta realidad. El estado de ánimo de Elías era terrible y él no quería nada con nadie. Él quería morirse. Eso es lo que estaba pidiendo: Señor, quítame la vida. Tenía miedo de que Jezabel lo matara, pero le estaba pidiendo a Dios: quítame la vida. Porque no se quedó allá para que lo mataran, si quería morir. Ahí es donde no entendemos un poco el asunto. Ahora,
Cuando Elías se levanta, come, en 2 oportunidades lo despertó, levántate y come, perfecto, después lo despertó otra vez, se volvió a dormir, comió y se volvió a dormir, estaba terriblemente mal. Alguien dice, bueno, con alguna comida uno como que se despierta, como que se anima, pero no, este fue peor, o lo pilló débil y lo dejó peor. Siguió durmiendo y vino el ángel de nuevo otra vez, levántate y come, porque largo camino te resta. Dice que se levantó y caminó 40 días, 40 noches hasta el monte de Dios. No comió más en esos 40 días y 40 noches. Esa comida que el ángel le dio le duró hasta llegar al monte de Dios. 40 días y 40 noches. ¿Cuánto te dura a ti? Bueno, ya tomaste 11, ahora vas a cenar cuando llegues. 40 días y 40 noches. Ahora, mientras Elías se dirigía al monte de Dios, y recuerdo un poco lo que sucede allí en esta historia, le pregunta a Elías. Cuando estaba en el monte le preguntó, pero también mientras llegaba al monte le preguntó a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Esa es la pregunta. Es como preguntarle a usted, ¿qué haces aquí, José? ¿Qué haces aquí, María? ¿Qué haces aquí, Joaquín? ¿Qué haces aquí, Mario? ¿Qué haces aquí, Eduardo? No importa cuál sea su nombre, póngalo usted allí a esa pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías respondía a la pregunta de Dios, no entendiéndola quizás totalmente. Y él respondía, Señor, me persiguen para quitarme la vida. Quítame la vida, le decía, pues no soy mejor que mis padres, no soy nada. Eso es lo que Elías le respondía a la pregunta de Dios. Se lamentaba, estaba angustiado hasta el deseo de morir. ¿Usted nunca se ha sentido angustiado? Hagamos recuento un poco en nuestra propia vida. ¿Se ha sentido alguna vez angustiado? 2 veces, 3, 4, 5, 6, cientos de veces. Y ahí entonces Elías se sentía tan angustiado que cuando Dios le preguntaba, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondía, me persiguen para matarme. Y le pedía a Dios que le quitara la vida. Estaba totalmente angustiado hasta con el deseo de morir. Eso es lo que le estaba pasando a Elías. Fueron 40 días de una angustiosa caminata hasta el monte de Dios, hasta llegar a ese monte de Dios donde se supone que Elías tenía que entender lo que estaba pasando. 40 días. En esos 40 días Elías no entendía nada lo que le estaba sucediendo. ¿Cuántos días llevas tú? Hay hermanos que a veces me preguntan, me dicen, pastor, estoy en un problema, pero sabe que no doy más y yo quiero saber por qué me pasa esto, por qué me pasa aquí, por qué. ¿Y cuánto hace? Hace 2 horas. 2 días, 3 días llevo, hace una semana que estoy. Elías 40 días y no entendía lo que le estaba pasando. No comprendía lo que estaba viviendo. Estamos hablando de un tremendo hombre de Dios que tenía una relación con Dios, que Dios lo respaldaba, que Dios lo apoyaba, que cuando él decía que descendía fuego del cielo, descendía, que cuando él decía que iba a ocurrir un milagro, ocurría. O sea, estamos hablando de un tremendo hombre de Dios, pero en 40 días no entendía lo que le estaba pasando. ¿Eres tú o yo mejor que Elías? ¿Somos nosotros más capaces que Elías? ¿Tenemos una relación mejor que la que tenía Elías con Dios? Creo que no. Van a haber cosas que tú y yo no vamos a entender, no vamos a comprender a buenas de primera, como dice alguien por allí.
Y Elías durante 40 días estaba angustiado y caminaba angustiado hasta llegar al monte de Dios, en donde recién quizás iba a poder entender lo que le estaba pasando. A veces nosotros pensamos al leer, y de verdad, cuando yo era muy pequeño y contaba las historias de los hombres de Dios, los héroes de la fe, y me contaba la historia de David, lógico, porque las maestras tomaban una parte de la historia de cada hombre de Dios. Entonces David enfrentando a Goliat es impresionante, y sobre todo cuando le ponían los dibujitos y le mostraban de qué porte era el gigante y de qué porte era, era David. Entonces uno decía, es tremendo, a mí me gustaría ser David. Después cuando nos contaban la historia de Sansón, me gustaría ser Sansón. Le contaban la historia de Moisés, nos contaban la historia de José. O sea, cuando nos contaban las historias de esos grandes héroes de Dios, nosotros decíamos, yo quiero ser como él. Pero algo pasó ahí. La maestra se fue por la tangente, la maestra se fue por las ramas y nos contó solamente lo bueno. No nos contó toda la historia, no nos relató todo. Nos contó lo que a ella le gustaba contar para animarnos. ¿Cuántas veces usted ha leído de Elías solamente lo bueno, lo extraordinario, los milagros? Eso extraordinario, cómo descendió fuego, cómo mató a los profetas de Baal, extraordinario. Pero esto, ¿quién lo cuenta? Aquí está Elías, este gran hombre de Dios, un héroe de la Biblia. Y eso nos hace creer a nosotros que estos grandes hombres de Dios son como superhéroes. Hoy día que está la onda, ¿no?, de los superhéroes. ¿Cuántos superhéroes? Avenger, todos estos superhéroes de Marvel que aparecen por todas partes, y ahora todo el mundo se cree algo de eso. Puros superhéroes por todos lados. Entonces todos piensan que estos grandes hombres de Dios eran tremendos superhéroes, que no les dañaban nada, que no les sucedía nada, que tenían prácticamente una coraza, que no les entraba bala, como dice alguien por allí. Ellos no tenían necesidad de nada, no tenían problemas, no tenían dificultades. Ellos no se sentían mal, ellos no se enfermaban, porque eran hombres de Dios. Y cuando tú te enfermas dices, no, yo soy nada, soy menos que la nada. Porque si yo fuera un hombre, una mujer de Dios, dice la hermana, yo no me enfermaría. ¿Y quién te dijo que no te vas a enfermar? ¿Quién te dijo que no vas a tener problemas o dificultades o te vas a sentir mal? ¿Quién te dijo que no te iba a venir el desánimo? ¿Quién te dijo que no te ibas a sentir oprimido, decepcionado? ¿Quién te dijo que no ibas a sentir ninguna gana un día de no venir al culto, de no asistir literalmente? O sea, eso va a venir porque es parte de la vida cristiana. Es una lucha espiritual, es una situación emocional, es una situación en donde Satanás va a atacar con toda tu vida, y tú vas a tener que tener el conocimiento de Dios y saber que a pesar de eso vas a tener que caminar, aunque no entiendas nada, por 40 días hasta el monte de Dios. Yo sé que es bueno, es maravilloso poder entender todas las cosas, saber todas las cosas. Y cuando sabemos las cosas, nosotros caminamos a seguras porque sabemos lo que estamos haciendo. Y hay mucha gente que le gustaría saber todo y así poder hacerlo bien, pero a veces no es así. En las cosas de Dios tenemos que confiar, aunque no sepamos por qué, para qué y por qué lo estamos haciendo. Tenemos que hacerlo porque Dios lo pide. Entonces hay que confiar, no importa que tú no entiendas el porqué. Entonces pensamos que estos grandes hombres de Dios no tienen problemas, no sufren o no tienen cuadros de depresión, como se le llama hoy día. Y nos damos cuenta en la Biblia que sí tienen cuadros de depresión, sí tienen momentos de temores, sí tienen momentos en donde su confianza se va al piso y comienzan a luchar humanamente para tratar de avanzar y no pueden. Allí es donde comenzamos a darnos cuenta entonces que hay luchas las cuales vamos a experimentar porque no estamos exentos de ellas.
Porque aunque Dios esté contigo y aunque Dios esté conmigo y aunque Dios demuestre su gracia, su misericordia, su poder, su bondad, su amor, vamos a tener momentos terribles en nuestra vida. Vamos a tener momentos increíbles los cuales no vamos a poder soportar, ni entender, ni comprender, pero vamos a tener que seguir caminando, nos guste o no, porque aunque no lo entendamos, tenemos que ir hasta el monte de Dios para que Él nos explique lo que está pasando. Elías no fue el único que vivió este momento, y creo que en la Biblia encontramos a todos los hombres de Dios viviendo un momento así. En el Salmo 102, el salmista David escribe, no tengo el versículo, no lo recuerdo exactamente, pero sé que es el Salmo 102. El salmista expone algo y dice: mi corazón está herido. Y él lo enfoca así, de esa manera: está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Imagínate cómo estaba. O sea, ni siquiera te dan ganas de comer. Yo recuerdo a mi mamá, decía: enfermo que come no muere. ¿Escuchaste alguna vez esa frase? Es como un refrán: enfermo que come no muere. Y la gente anciana de años atrás tenía eso claro. Si está comiendo, está bien. Incluso en la Biblia tú encuentras algo increíble que nos da la validez a ese refrán. Porque cuando fue resucitada una muchacha por el Señor Jesús, lo primero que pidió fue comida. Denle de comer. Entonces miramos aquí, dice: mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Mira cómo estaba David. No tenía ni ganas de comer. ¿Te has sentido alguna vez así? Yo no estoy diciendo que estás ayunando, estoy diciendo que no siquiera tienes ganas de comer. No tienes ganas de comer, no tienes ni deseos de comer. ¿Por qué? Y sigue diciendo David: por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. O sea, era increíble lo que sentía David allí. Y dime si alguna vez no te has sentido así. En el caso de Elías, él entendió después de 40 días de esa presión o de esa depresión, de esa lucha tremenda que tenía. Recién después de 40 días vino a entender la pregunta de Dios: ¿qué haces aquí, Elías? Dios le preguntaba a Elías de esta manera. No era saber la razón por la cual él huía. Eso Dios ya lo sabía. Sabía por qué Elías estaba huyendo. Su pregunta era: ¿qué haces aquí? En otras palabras, Dios le estaba diciendo: Elías, yo te tenía trabajando allá. ¿Qué haces aquí? Yo te tenía trabajando allá. Quiero que entienda esto. Cuando tú y yo nos sentimos presionados, cuando tú y yo nos sentimos en depresión, que los temores y toda esa situación viene a nuestra vida, dejamos de hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Porque creemos que tenemos justificación, porque podemos dejar de hacerlo, porque Dios sabe cómo me siento. Y cuando Dios me pregunta, yo le digo cómo me siento. Y como Dios sabe cómo me siento, yo no voy a hacer nada, porque no quiero hacer nada. No voy a comer, no voy a beber, voy a sentarme aquí, no quiero hacer nada. Pero Dios me dice: ¿qué haces aquí? Yo te tenía trabajando allá. Si nos damos cuenta, en ese monte donde Dios se reveló al profeta, le dice: vuélvete por el camino, por el desierto. Vuélvete. Y le da órdenes allí a Elías de lo que tenía que hacer en el trayecto de vuelta.
¿A quién debía ungir como rey en tal lugar? ¿A quién debía ungir como rey en otro lugar? ¿A quién tenía que ungir como profeta en el lugar de él? Alguien dijo por allí, no recuerdo el predicador o el teólogo que lo habló, pero creo que tiene un grado de razón. Elías pudo haber seguido siendo el hombre de Dios por muchos años más, pero Dios dijo: hasta aquí llegamos, Elías, ahora tú ve y unge en tu lugar a Eliseo, y él será el profeta que quedará en tu lugar, y yo te voy a llevar al cielo. Cualquiera de nosotros tomaría como: ah, no, esto es extraordinario, se lo va a llevar al cielo el Señor, es un premio a todo. No. Dios se dio cuenta que ya no contaba con Elías. La depresión de Elías fue tan grande que ya no podría seguir siendo el gran profeta que él había llamado. Wow. Eso es complejo. Si tú miras en la Biblia, todo lo que Dios más desea de nosotros es solo obediencia. Y la obediencia no es ciega. No estoy hablando de una obediencia ciega. No es ciega. No se trata de entender todas las cosas para obedecer. Pero cuando tú sabes quién es Dios y cuando tú conoces a Dios, entonces tú no tienes una obediencia ciega, porque sabes que Dios sabe lo que está pidiendo y sabe lo que debes hacer realmente. Por lo tanto, tú debes obedecer al Señor. El profeta se volvió. Dios lo libró de toda amenaza de muerte. No sé qué pasó, no tengo idea en el momento, digámoslo así, porque Elías se volvió, hizo lo que Dios le pidió y también se encontró con Eliseo, y luego Eliseo lo siguió a Jericó, ayúdeme, a Gilgal, Betel y el Jordán. No sé si en ese orden o no, no nos hagamos problema ahora. El punto es que allí el profeta preparó a Eliseo para lo que Dios quería hacer con él. Pero mirando la historia antes de eso, lamentablemente Elías había comenzado una tarea, la cual Dios le había comisionado. Dios le había dicho: por tu palabra no volverá a llover, por tu palabra volverá la lluvia. Mira lo extraordinario. Oh, que te dijera eso el Señor: por tu palabra lloverá o por tu palabra no lloverá. Oh, Dios mío. Y te paras así: ahora lluvia, ahora cesa la lluvia. Oh, qué tremendo, hermano. Los meteorólogos quedarían: ¿qué carta sinóptica te puede dar los parámetros que tú vas a poner? No es imposible. Pero así era Elías, un tremendo hombre de Dios. Por tu palabra lloverá o por tu palabra no lloverá. El punto era eso. Entonces había comenzado una tarea, pero huyó antes de terminarla. ¿Cómo estás tú hoy? ¿Te ha encomendado Dios alguna tarea? ¿Te ha llamado el Señor a hacer alguna tarea? Entonces Elías, antes de terminar la tarea, huyó, porque vino temor sobre él. ¿Por qué? Porque era humano, tal como tú y tal como yo. Santiago lo dice claramente: era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, estando en el Getsemaní, cuando quedaba poco ya para ir al Calvario, él dice en Juan 12:27, habla allí el Señor Jesús textualmente y expone estas palabras en el libro de Juan capítulo 12 versículo 27. Dice: ahora está turbada mi alma. Mira lo que dice Jesús aquí: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. ¿Qué estaba sucediendo con Jesús allí? La presión se estaba haciendo tan fuerte que de alguna manera luego escuchamos palabras como: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa,
pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿En cuántas oportunidades nosotros le hemos dicho al Señor: Señor, no quiero hacer esto, yo no, Señor, yo y hacemos esto como muy extrañamente, decimos: Señor, esto no, yo, Señor, no puedo, yo no sirvo para esto, Señor. Mentira, lo que pasa es que tienes miedo. ¿Cómo le vas a decir al Señor: no sirvo para esto, si el Señor sabe a quién escoge? Si el Señor te pone en un lugar, ¿cómo le vas a decir: Señor, yo no sirvo? ¿Quién es el que te escogió? Es que no tengo capacidades, Él te capacita. Es que no tengo inteligencia, te da inteligencia. Es que no tengo sabiduría, te da sabiduría. O sea, no le puedes decir que no a Dios. Pero ahí estaba esta situación. Y Jesús pone estas palabras allí: ahora mi alma está angustiada. ¿Y qué diré? Ahora, la diferencia de estos casos, como con el común de las personas, la diferencia de estos casos, el de Elías, el de David, el de nuestro Señor Jesucristo, con el común de las personas que están en depresión y presionadas por muchas cosas, es que, por ejemplo, Elías fue a Horeb, el monte de Dios. Jesús fue al huerto de Getsemaní a orar, al monte de los olivos. David abrió su corazón a Dios en oración. ¿Estaban en depresión? Sí. ¿Estaban complicados? Sí. ¿Estaban presionados? Sí. Pero Elías se fue al monte de Dios para oír la voz de Dios. Mira, caminó 40 días. No sé cuántos kilómetros habrán sido, hermano. No se me ocurrió haber revisado esa cantidad de kilómetros que caminó. No sé cuántos una persona caminará en el día normalmente, caminando normal. No sé cuántos kilómetros, 20, 25, 30, 40, 50. Pongamos 50 para que no nos cansemos tanto. Fueron 40 días. ¿Cuántos kilómetros fueron? ¿Sacaste la cuenta? 2000 kilómetros. Solo a 50 kilómetros diarios. Fueron 40 días. ¡Wow! Ahora sí, como que dice alguien, dice de allá del sur de Chile, casi hasta el norte. Tú caminas de tu casa aquí y no quieres venir más. Vienes presionado, vienes con depresión, vienes tremendamente complicado y vienes aquí al templo a escuchar una respuesta de Dios. Es como el monte de Dios, el lugar en donde Dios puede hablarte, el lugar en donde Dios puede ministrarte. Y tú vienes aquí y te vas peor. ¿Por qué? Porque llegas con un concepto de lo que Dios tiene que decirte. Señor, voy a ir para que tú me digas esto. Voy a ir para que tú, Señor, me respondas a esto otro. ¿Por qué pones a Dios en ese lugar? Deja que Dios te diga lo que tú tienes que hacer y hazlo como Él quiere que tú lo hagas. Ahora, ¿qué haces tú con la tristeza en tu corazón? ¿Dónde te refugias? Cuando estás triste, ¿dónde te refugias? No me mires como un superhéroe o como un superpastor, si yo también paso lo mismo que tú pasas. Yo también me siento sin ganas de venir al culto a veces. Es que usted es el pastor, tiene que venir. Claro, y tú eres el hijo de Dios también, pues. Cuando tú no quieres cantar, yo también me he sentido así, sin ganas de cantar, sin ganas de orar.
Porque es parte de la vida. Las presiones, las situaciones, los conflictos, todo es parte de la vida. Pero ¿dónde nos refugiamos cuando nuestro corazón está abatido? Cuando la tristeza golpea nuestro corazón, ¿dónde nos refugiamos? Ahí está el punto. Elías se fue al monte de Dios. David abrió su corazón al Señor en oración. Jesús se fue al monte de la oración. ¿Qué haces tú? Muchos vienen a la iglesia sin ganas, sin fuerza, sin deseos, sin ningún anhelo de estar aquí, pero vienen y fuerzan a su cuerpo a venir aquí porque saben que aquí de alguna manera Dios traerá una respuesta para su vida. Quizás no entienden lo que está pasando, pero saben que Dios puede obrar y puede hablarles a su vida. Ahora mira, hermano, si estos grandes hombres de Dios, todos los hombres de Dios vivieron momentos críticos y difíciles, y si estos grandes hombres de Dios vivieron momentos tan difíciles, ¿qué queda para nosotros? Si tú te consideras quizás menos que Elías, ¿qué queda para ti? Si nos consideramos menos que Elías, ¿qué queda para nosotros? Si él vivió esta situación tan difícil y no pudo soportarla y quería morirse. Yo no estoy hablando, hermano, de que estés desanimado un día, 2 días, 3 días, 4 días. Estamos hablando de un hombre de Dios que estaba desanimado por 40 días. Imagínate a tu pastor desanimado por 40 días, sin ganas de predicar, sin ganas de hablar, sin ganas de orar, sin ganas de leer, sin ganas de estudiar, sin ganas de atender a la gente, sin ganas de hacer nada. 40 días. Así estaba Elías. En esos 40 días Elías no hizo ni un milagro, no hizo nada extraordinario. Caminó hacia el monte de Dios, lo único que hizo. No ayudó a nadie, no sanó a nadie, no hizo ningún milagro. Ahí estaba caminando sin saber por qué caminaba. Y a veces tú quieres saber las razones de todo, de todo. No, yo voy a ir a la iglesia, pero yo tengo que saber por qué tengo que ir a la iglesia. ¿Por qué tienes que hacer esas preguntas? Todos vivimos momentos de depresión, momentos difíciles. Cientos de veces no he querido subir a este altar, ni siquiera a ministrar ni a predicar, porque hay presiones. Y tú puedes decir: el diablo hay que reprenderlo, hay que orar. Pastor, si el diablo le está presionando, ore, le falta oración. Pastor, si está enfermo, tenga fe, el Señor sana. Pero cuando te dicen eso a ti, ¿cómo te sientes? Es que no está orando, hermano. Es que usted no está bien espiritualmente. Es que usted no tiene fe en el Señor. Es que usted tiene que confiar más. ¿Cómo se siente? Si lo único que quiere saber es la solución del problema. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿A cuántos enfermos hemos atendido? ¿A cuántos hemos ido a ver? Y ellos se preguntan esto: yo no sé por qué estoy enfermo, yo no sé por qué el Señor permite esto. Si yo no soy malo, yo no le echo mal a nadie, yo lo único que quiero es servirle y estoy enfermo, yo no sé por qué estoy enfermo. Ellos quieren saber por qué están enfermos. Y tú le dices: confía, el Señor le va a sanar. Sí, pero ¿y si no me sana? ¿Qué le dices a una persona así, que está frustrada, que está en depresión, que no quiere nada?
que está hastiado de todo lo que vive y de todo lo que experimenta y de todo lo que está pensando su mente, toda esa presión está allí. Elías estaba así, que explotaba, lo único que quería era morirse. Si estás pasando por un momento así, hermano querido, yo el único lugar que puedo recetarte es ir al monte de Dios. Es decir, vas a tener que buscar a Dios. Vas a tener que abrir tu corazón y Él te va a dar las fuerzas para enfrentar tu estado y salir adelante. Quizás tú esperas que alguien venga y te ayude, te tienda la mano, te levante, te anime y te diga: adelante, hermano, yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Yo voy a orar contigo, yo voy a ayunar contigo, yo voy a estar en tu casa, te voy a ir a ver 10 veces, 20 veces. Hermano querido, no es así, te lo aseguro, no es así. Tú puedes estar rodeado de personas, pero nadie estará contigo a veces. Y lo único que puedes hacer es buscar a Dios. Elías estaba solo, huyó. Y tú te preguntas, dice, pero ¿cómo? ¿Cómo huyó solo? Huyó solo, dice, huyó solo. Te vuelvo otra vez a la historia. ¿Qué había sucedido en el Monte Carmelo? Elías había tenido una victoria extraordinaria. Todo el pueblo de Israel se había dado cuenta que Jehová, el Dios de Elías, era el Dios verdadero. Se supone entonces que cuando todos tomaron espada, cortaron la cabeza de los profetas, todos debían haberse acoplado con Elías y haber estado con Elías y haber hecho fuerza con Elías, porque Elías es el hombre de Dios. Pero nadie lo acompañó, estaba solo. Y ahí llegó al enebro y se quería morir. Nadie estaba con él. Caminó los 40 días solo. Nadie estaba con él. Pero el que lo había llamado estaba con él. Yo no te digo que no hace bien palabras de aliento. Yo no te digo que no hace bien, hermano querido, cuando te visitan. Yo no digo que no hace bien cuando te van a orar por ti, cuando te alientan y te animan. No, claro que hace bien. Pero si tú te afirmas en eso, hermano, un día vas a sucumbir. Porque si te aferras a eso, no estarán siempre contigo. Pero el único que estará siempre allí, el único que nunca te abandonará, el único que nunca te dejará, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él nunca te dejará. Oh, bendito Dios. Aquí Dios nos muestra algo, que a pesar de cómo se sentía Elías, que a pesar de que quería morirse, que a pesar de que no quería hacer nada, solo dormir, ni siquiera comer, Dios viene y lo despierta y le dice: levántate y come, largo camino te resta. ¿Sabes? La única forma de restaurarse en esto es avanzar, no huir. No importa lo que estés viviendo, cuán difícil sea, cuán complicado sea. No importa si tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, no importa si en tu trabajo, el lugar donde vives, no importa cuánta dificultad haya, no huyas, avanza. No huyas, avanza. No huyas, no huyas. ¿Sabes por qué? Porque si huyes como Elías, vas a tener que volver atrás después. Mira lo que Dios hizo con él. Llegó hasta el monte de Dios, caminó 40 días hasta allá. Y Dios lo hizo volverse ahora por el desierto hasta el mismo lugar donde estaba, para terminar el trabajo que Dios le había encomendado. Huye todo lo que quieras.
Escapa todo lo que quieras. Vete lejos si quieres. Pero cuando te encuentres con Dios, Dios te preguntará: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y te preguntará porque Él te encomendó un trabajo, te encomendó algo, y lo dejaste tirado porque huiste, porque sentiste temor, porque sentiste algo en tu vida que nunca habías sentido. Y Dios te hará volver otra vez al mismo lugar para terminar el trabajo que Dios te encomendó. Elías tuvo que volver a enfrentar la situación. Tuvo que enfrentar la situación. Y allí ya no lo hará solo. Dios le puso a Eliseo al lado, el que lo reemplazaría. Cuando vuelvas del monte de Dios, tendrás una convicción y sabrás perfectamente que Dios está contigo. Por muy grande que sea el problema, por muy grande que sea la dificultad, enfréntala. Enfréntala a la manera de Dios. Confía de que Dios te ayudará. Búscalo en el monte. Lo verás cara a cara. Y Él te fortalecerá y te animará una vez más. Si estás viviendo un tiempo de depresión, hermano, hermana, y no entiendes el por qué te sientes así, la única manera de salir de ello es buscando a Dios. No busques el apoyo de tu hermano o hermana, busca a Dios. Y Él te ayudará. Él te dirá lo que debes hacer y cómo debes hacerlo. Por lo tanto, confía en Él y Él obrará en tu corazón. Ponte de pie, por favor, en esta hora. Ponte de pie. Oh, bendito Dios. Quiero orar al Señor, y si quieres venir al altar en esta hora, ven por favor, ponte de pie aquí. Oraremos a Dios. Pidiendo de su ayuda. Aunque no logres entender qué está sucediendo en tu vida, aunque no comprendas lo que sucede, solo búscale a Él y Él podrá guiar tu vida. Quizás enviará un ángel, como lo hizo con Elías. Te despertará y te dirá: levántate y come, pues largo camino te resta. Él es bueno y maravillosamente bueno, y Él lo que quiere hacer es ayudarnos. Pero viviremos momentos difíciles, frustraciones, presiones, temores, los cuales golpearán nuestra vida una y otra vez. Pero nunca olvides que Dios está allí. Recuerda que Elías tuvo experiencia en el monte de Dios. De pronto, dice, vino un terremoto. Y Elías pensaba que Dios estaba en el terremoto, pero Dios no estaba allí. Luego dice que vino un viento fuertísimo y pensó que allí estaba Dios, pero tampoco estaba en el viento. De pronto vino un silbo apacible y Dios estaba allí. Vives una vida
de turbulencia, vives una vida de presiones, vives una vida difícil, una vida complicada. Pero Dios vendrá a ti como ese silbo apacible para confortar, animar y levantar tu vida. Solo tienes que confiar, solo tienes que creer. Él lo hará. Y Él guiará tu vida de tal manera que te enseñará lo que debes hacer y cómo debes hacerlo. Padre, oramos por tus hijos, oramos por tus hijas. Oramos por cada uno de ellos, Señor, pidiéndote en esta hora y en este momento que tu Espíritu pueda confortarles, pueda ayudarles. Que aunque no entiendan, Señor, todo lo que están viviendo, experimentando, que aunque no comprendan el porqué, permíteles, Señor, que sigan avanzando. Que no se detengan, Señor, sino que avancen. Que confíen y crean, Señor, que tú estás con ellos. Padre, en el nombre de Jesús, pido tu bendición sobre ellos en esta hora. Que esta palabra, Señor, que ha sido ministrada pueda, Señor, traer alivio, pueda traer esperanza, pueda traer fuerza, Señor, pueda traer anhelo. Oh Señor, en esta hora trae, Señor, tu presencia sobre tus hijos y sobre tus hijas. Bendíceles, oh Dios. Glorifícate en ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Trae tu presencia, Señor. Trae tu Espíritu Santo que conforta. Trae tu Espíritu Santo que anima y que levanta, Señor. Y bendice las vidas de tus hijos, de tus hijas, oh Dios, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, la vida de tus hijos, oh Dios. Trae tu presencia maravillosa sobre ellos en esta hora, Padre. Bendíceles, oh Dios. Glorifícate, Señor. Derrama tu presencia maravillosa sobre ellos, Padre. En el nombre de Jesús, glorifícate en ellos, Señor, ahora mismo. Tu presencia pueda fluir sobre ellos, mi Dios. Gracias, Padre eterno. Gracias, Rey de gloria. Gracias, Señor, por ministrar nuestros corazones. Gracias por ministrar nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Rey eterno. Aleluya. Oh Jesús, Jesús, Jesús. Oh mi Dios, aleluya. Trae presencia tuya en esta hora, Jesús. Trae presencia de tu Espíritu. Oh, Brahma Sada Bakanda Rababa.